El tema número 8, estrategias metodológicas didácticas diferentes a los proyectos, nos muestra diferentes opciones para trabajar dentro del aula. Y antes de continuar, otra vez les voy a pedir que se suscriban en YouTube como Daniela Terríquez y en Facebook @educaland. Ahí les comparto las diapositivas y muchos materiales que utilizo, que diseño y que les pueden servir. Y comenten, denle like, ayúdenme a compartir, me sirve mucho para seguir creando contenido. La preparación de esta segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar se basa en el Acuerdo Secretarial 050424, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Dentro de sus propósitos se encuentra propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional y, como parte de sus funciones, decidir las formas de organización de las sesiones de consejo técnico. En congruencia con lo anterior, en este ciclo escolar, la SEP propuso destinar 4 de las 8 sesiones ordinarias para que los colectivos decidan los temas que abordarán, las formas de trabajo y las actividades a desarrollar. La propuesta que se hizo a las escuelas fue que a partir de los 10 temas sugeridos, los colectivos elegirían los de su interés y los abordarían de la manera que consideren pertinente. Aquí los insumos que tenemos serán el video del secretario de Educación Pública, las orientaciones para el Consejo Técnico Escolar y los temas. En las orientaciones para trabajar el tema número 8, estrategias metodológicas didácticas diferentes a los proyectos, vienen 3 insumos. El primero es el libro de modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, fase 2. El segundo es casos de enseñanza, aprendizaje situado para solucionar problemas complejos y tomar decisiones. Y el tercero, modelos globalizadores y técnicas didácticas interdisciplinares. El primer insumo del tema número 8 es modalidades para la acción transformadora y el codiseño. Aquí nos presenta las modalidades de trabajo en preescolar. Se señala que una práctica docente congruente con los planteamientos de la NEM demanda de las y los educadores el seguimiento y la incorporación de otras modalidades de trabajo, como son proyectos, aprendizaje basado en juegos, centros de interés, talleres críticos, rincones de aprendizaje y unidades didácticas. Aunque estas modalidades ya se han trabajado en cierta forma desde otros programas de estudio, desde la NEM son resignificadas con una mirada crítica que reconoce su carácter lúdico, didáctico y sistémico. Se asume que a partir de estas se trabaja con y para la dialogicidad, el humanismo mexicano y las lecturas de la realidad apegadas al territorio, para que en comunidad se aporten los elementos para su transformación. El trabajo por proyectos representa la modalidad sugerida para organizar el acompañamiento y la intervención docente, aunque no de manera exclusiva y monopólica. Reflexionar sobre la realidad e incidir sobre ella para su transformación mediante el trabajo por proyectos no implica la resolución completa o absoluta de un problema. No obstante, se espera que por medio de las acciones formativas propuestas, las niñas y los niños perciban aquellas situaciones a su alcance y comprendan que pueden influir positivamente para transformarlas. Por ejemplo, hábitos, concepciones y creencias que se reflejan en prácticas concretas. Así, la forma particular que adopte un proyecto recae en las decisiones conscientes y autónomas que tomen las y los docentes en función de las características del grupo identificadas desde el programa analítico. Este se asume como una herramienta de trabajo que implica un quehacer artesanal donde se organizan de manera particular varias de las acciones que se llevarán a cabo en la escuela a partir de 3 planos, que son la lectura de la realidad, la integración curricular o territorialización, el codiseño de contenidos curriculares y la forma en la cual estos se aterrizan en el plano didáctico. Y ya les tengo ahí unos videos sobre eso.
Iniciamos con la modalidad de proyecto. Esta modalidad propicia el desarrollo del plano didáctico para la implementación de procesos formativos desde un enfoque integral con el fin de dar atención a una necesidad social, que puede ser un problema, un aspecto a mejorar, un tema de interés, una situación cotidiana o un acontecimiento, a través del abordaje de procesos de indagación organizado alrededor de los cuestionamientos y experiencias que parten de la realidad y responden a una necesidad susceptible de ser abordada por las niñas y los niños en beneficio de la vida cotidiana en el aula, la escuela, la comunidad y en favor de suscitar transformaciones sociales. La estructura didáctica se compone de 4 puntos. El primero es el punto de partida, el segundo la planeación, el tercero se titula A trabajar y el cuarto es la reflexión sobre el aprendizaje. Continuamos con aprendizaje basado en juego. El juego responde a una inclinación natural del ser humano, en especial en los primeros años de vida. En la nueva escuela mexicana, el juego se enmarca en el sentido amplio y profundo del derecho humano a la educación, el cual visibiliza sus relaciones pedagógicas en el desarrollo del perfil de egreso de las niñas y los niños. Es una modalidad de trabajo que rescata las acciones de formación lúdicas como estrategia para el fomento de capacidades relacionadas con aspectos individuales y sociales. Desde esta perspectiva se pretende propiciar el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños con base en un elemento natural e inherente a ellos, el deseo de jugar. La estructura didáctica parte del planteamiento del juego, en segundo lugar del desarrollo de las actividades, en tercer lugar compartimos la experiencia y como último punto, comunidad de juego. Seguimos ahora con los centros de interés, que es una forma de trabajo que posibilita la actividad infantil sobre aquello que le resulta interesante, como pueden ser los objetos, hechos, seres o sucesos de la realidad que se convierten en núcleos y desencadenan acciones para explorar, intercambiar saberes y vivir experiencias diversificadas. Responden a la inclinación que tienen las y los niños para descubrir lo que les interesa del mundo que les rodea, mediante acciones dirigidas a lo que formativamente puede resultar enriquecedor en términos de lo planteado en los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. La estructura didáctica se compone de 3 puntos. En primer lugar, se ponen en contacto con la realidad. En segundo lugar, se agregan acciones y actividades para identificación e integración y en un tercer momento, la expresión. Les recuerdo que les hice un video sobre la estructura didáctica, sobre los elementos que vamos a tomar en cuenta y el primer proceso que vamos a vivir en la planeación de una de las modalidades. Es la primera parte y les decía que después integrarán la estructura didáctica, que son estas que les estoy presentando en este momento, para desarrollar su modalidad. Continuamos ahora con los talleres críticos. Esta modalidad se basa en el concepto de aprender haciendo, el cual implica acciones reflexionadas e intencionadas sobre un procedimiento que integre diferentes aspectos de la realidad en torno a los cuales las niñas y los niños puedan analizar, pensar, decir y hacer. Los talleres son espacios en los que se fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje, al poner en marcha experiencias y prácticas creativas mediante la elaboración de objetos que son base para la exploración, el descubrimiento, el juego y el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, sociales y motoras. La estructura didáctica es la situación inicial, en segundo momento, organización de las acciones, en tercer momento, puesta en marcha y el cuarto momento es valoramos lo aprendido. A continuación tenemos los rincones de aprendizaje, que son espacios físicos que posibilitan intercambios diversos y flexibles entre las niñas y los niños, mediante experiencias lúdicas, manipulativas, creativas, exploratorias y de indagación. Estos espacios cuentan con distintos materiales organizados en actividades específicas para que de manera individual o en pequeños grupos logren explorar, experimentar, usen su creatividad, desarrollen su imaginación y jueguen, con lo cual se fortalece su proceso formativo. La estructura didáctica tiene 5 puntos. El primero es saberes previos. En el segundo se hace una asamblea inicial y la planeación. En el tercero es la exploración de los rincones. En el cuarto compartimos lo aprendido y en el 5 reflexión sobre el aprendizaje.
Para cerrar este primer segmento, vamos a revisar las unidades didácticas, que son una forma de trabajo que permite organizar los contenidos y promueve procesos de desarrollo y aprendizaje en función de un aspecto o recorte significativo de la realidad, sobre el que se decide que indaguen desde una perspectiva crítica con la finalidad de conocerlo con mayor profundidad y percibir su complejidad. De esta manera, se fortalece en las niñas y los niños el papel de la indagación como un medio para conocer la realidad y describir aquello en lo que le es posible incidir de manera positiva. La estructura didáctica parte de la lectura de la realidad. En el punto número 2, la identificación de la trama y la complejidad. En el número 3, la planificación y organización del trabajo. En el 4, exploración y descubrimiento. En el 5, la participación activa y horizontal. Y en el 6, se hace la valoración de la experiencia. Tenemos un segundo insumo que se titula Casos de enseñanza, aprendizaje situado para solucionar problemas complejos y tomar decisiones. Aquí vienen ejemplos, sitios web y videos educativos. Es un texto de Frida Díaz Barriga y Abraham Heredia. Ha sido construido desde la concepción de Paulo Freire. Aquí promueven el compromiso docente de diseñar propuestas educativas que apoyan el aprendizaje y trabajan por superar la desigualdad social, la violencia, la discriminación, entre otros. Unos ejemplos que vienen ahí son La historia de Luna y Estudiar o casarse. Sobre los modelos globalizadores, quiero compartirles un párrafo que me pareció muy interesante. Ortega señala que el concepto de globalización se fundamenta en razones de carácter psicológico, sociológico y pedagógico. Aquí para el niño, globalizar el aprendizaje es una función psicológica basada en el carácter acumulador de la percepción infantil. Desde una perspectiva social, los profesionales han de ser capaces de integrar los saberes culturales para facilitar los aprendizajes. Además, ¿quién puede estar en contra de que la actividad escolar debe planificar las tareas a tenor de las peculiaridades e intereses del niño? Los métodos globalizados consideran que las materias y asignaturas nunca deben de ser los objetivos prioritarios para el alumno, sino los medios o instrumentos que le permitan conocer mejor algún aspecto de la realidad por el que él muestra interés o necesita dominar para realizar algún proyecto o para resolver un problema. Y en este sentido, si los fines de la enseñanza están dirigidos al conocimiento de la realidad y para la realidad, parece lógico que este sea el motivo central del diseño y desarrollo de las actividades en el aula. Debe insistirse que no se trata pues de realizar métodos globalizados por ellos mismos, tanto que todo el trabajo que se realiza en la escuela tenga un enfoque globalizador y que hemos de entenderlo como una intervención pedagógica que parte siempre de cuestiones y problemas que el niño identifica en su ecosistema, aunque sea con actividades específicas para un contenido determinado. Aquí también cabe señalar que no siempre tiene sentido ni se puede pretender abarcar todos los contenidos que haya que enseñar y aprender a partir de un tópico de investigación y que vayamos a caer en el riesgo, al igual que en las competencias, de reconocer las virtudes de la globalización y conducirnos a querer globalizar todo. La globalización pretende que aquello que se aprende parta de una necesidad sentida, dudas, preguntas sobre fenómenos que no saben explicarse y mediante diversas actividades de experimentación, de lectura y de contraste entre distintas opiniones, puedan llegar a comprender, por ejemplo, por qué no se hunde un barco de acero si el hierro no flota en el agua. Hacerse preguntas, proponer respuestas más o menos intuidas, experimentar, buscar informaciones, dialogar y debatir, entre otros. Obliga a quien aprende a un esfuerzo mental necesario para extraer conclusiones y conseguir un conocimiento eficaz. Más adelante del texto van a encontrar técnicas didácticas para trabajarlo, como centros de interés o proyectos, y algunos ejemplos que vienen ahí son la asamblea cooperativa semanal, las conferencias y los complejos de interés. Y dentro de las orientaciones vienen además otros recursos. Uno de ellos es la asamblea escolar.
que consta de 10 pasos y es una propuesta de uno de nuestros estados, de uno de nuestros pueblos originarios. Les voy a dejar la tarea para que revisen de cuál es. Muchas gracias. No me queda más que desearles el mejor de los éxitos en su consejo técnico escolar, que aprendan mucho, transformen y nos vemos en el siguiente video.